Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos aquí a hacer un ajuste en la camarita. Bueno, bienvenidos a un día más, a miércoles con claridad. Espero que estéis teniendo una semana estupenda, que la energía emocional esté acompañando en vuestro proceso y que estéis pudiendo avanzar en vuestros pequeños malestares o grandes malestares, según cómo se mire. Bueno, pues hoy estoy por aquí para hablar de un tema muy importante, que son las emociones en tiempos de crisis. Bueno, en general ya sabemos que ante cualquier acontecimiento negativo, pues pueden surgir distintas emociones negativas también. Pero la diferencia está en que cuando uno está en crisis, cuando hay algo que se está desmoronando en nuestra vida, usualmente las emociones suelen ser mucho más intensas y mucho más duraderas de lo habitual. De lo habitual, por ejemplo, si yo quise te han dado el día, digamos, ¿no? Has tenido un encuentro con alguien y te ha dado el día, como se suele decir. Pues esa emoción puede durar X, como mucho horas o un día, pero cuando estamos en crisis, pues los eventos ocasionados por esta crisis claramente pueden durar mucho más tiempo. Y esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber para manejar estas emociones cuando estamos en tiempos de crisis? En primer lugar, eh, las emociones, o sea, nosotros reaccionamos emocionalmente tal y como hemos venido aprendiendo generalmente en nuestra infancia y mucho antes. Todo lo que hemos absorbido de mamá, incluso en el vientre materno, ahí ya estamos aprendiendo formas de vivir y formas de racionar, formas de experimentar la vida en definitiva. Entonces, eh, claramente, cuando estamos en una situación de crisis personal, estas emociones saltan otra vez en su formato habitual. Entonces, claro, como son mucho más profundas, mucho más intensas, mucho más duraderas, claramente van a ser mucho más molestas en nuestro día a día, molestas, entre comillas. Eso es cuando uno no sabe o no entiende bien el lenguaje de las emociones, porque en realidad todas las emociones están para enseñarnos algo y están, por supuesto, para llevarnos a un camino evolutivo, un camino en el que vamos a mejorar a nivel interno y externo. Entonces, las emociones no son en ningún momento ningún estorbo. El problema es cuando esto se cronifica y ya se convierte en un patrón y entonces entramos en esa dinámica de no tener mucha escapatoria. Así que esos patrones emocionales que saltan cuando estamos en momentos de crisis, pues vienen de muy atrás y muchas veces están muy inconscientes. Cuestión con el tema inconsciente, pues que al no verlas con claridad, al tenerlo tan pegado a ti mismo, ese patrón, pues no sabes distinguir bien de dónde viene, qué es, cómo funciona, cuál es su dinámica, a no ser que ya lleves un tiempo observando ese patrón. Entonces, cuando tenemos esos patrones que se repiten, que vemos que reaccionamos una y otra vez de la misma forma, que una y otra vez nos encontramos con los mismos problemas porque hemos reaccionado igual que antes, es ahí cuando se nos tiene que encender la luz de alarma y decir, vale, vamos a ver, vamos a hacer algo con esto porque claramente está empezando a ser un incordio, ¿no? Para mi vida y está empezando a molestar también a las personas que tengo alrededor. Esos patrones, lo más importante es llevarlo a la conciencia, o sea, ver que eso está ocurriendo en primer lugar, empezar a ver cuál es el funcionamiento que tiene, cuándo ocurre, si es cíclico, si no es cíclico, observar ahí. Y sobre todo lo más importante es ponerle nombre y categorizarlo, o sea, em, ponerle, digamos, una característica fundamental a ese patrón, incluso le puedes poner un nombre propio que puede ser interesante a la hora de relacionarte con esas emociones que estás sintiendo y luego englobar en ese nombre propio de esa emoción o de ese patrón emocional
distintas características o distintas formas de comportamiento que vas teniendo siempre que se activa ese patrón, ¿vale? Y así es como uno va empezando a hacer ese autoestudio sobre los patrones emocionales. Ya sabemos que todo lo que está inconsciente está en la sombra, entonces no lo vemos, y si está en la sombra, pues puede actuar a tu espalda sin que te des mucha cuenta, y luego pues ocurre lo que ocurre y solemos tener grandes momentos de malestar precisamente por eso, porque estamos en total inconsciencia y no sabemos de dónde viene ni qué es. Entonces, en ese sentido, el autoestudio es fundamental para averiguar de dónde viene y qué es ese patrón emocional y ponerle un nombre, categorizarlo, todo esto que estamos diciendo. Entonces, los patrones emocionales, nosotros vamos a actuar siempre igual hasta que no tomemos conciencia de eso y hasta que no elijamos cambiarlo o reaccionar de otra forma, ¿vale? Entonces, es muy importante responsabilizarnos de ellos, no echarle la culpa a los padres, no echarle la culpa a la vida, hay que ver qué mal me han tratado, qué tal y qué cual, porque vale, puede ser verdad y eso está muy bien, o sea, está muy bien ser compasivo con uno mismo, ser empático con uno mismo, eso está genial, pero no está solucionando nada en realidad. Entonces tenemos que intentar ir un poquito más allá y hacer ese estudio del patrón emocional y sobre todo darle claridad y enfoque. Y después, una vez que ya uno hace eso, pues entonces ya podemos empezar a, a cambiarlo, ya podemos empezar a tejer un plan de acción que nos va a ayudar a transformar ese patrón emocional. No hay generalidades, no hay dos patrones iguales en absoluto, todos son distintos con distintos matices, entonces es muy importante que cada uno investigue y se afane en investigar minuciosamente su patrón concreto, ¿vale? Porque no lo vas a encontrar en un libro, no lo vas a encontrar, no, tienes que ser tú y una persona que sepa, que te acompañe en esa investigación, ¿vale? Porque siempre hay muchos matices, muchas cositas que uno en realidad no suele ver, ¿no? Porque si llevas actuando así toda la vida, pues muchas veces, lo que te digo, estamos tan acostumbrados, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es absurdo, pero la verdad es que funciona muy bien a la hora de ejemplificar esto. Estamos tan acostumbrados a llevar ropa interior que ya no te das cuenta de que llevas ropa interior. Pues lo mismo nos pasa, bueno, quien lleve, porque hay de todo hoy en día. Entonces, lo mismo nos pasa con los patrones emocionales, ¿vale? Estamos tan acostumbrados a reaccionar así y a vivirlo así, que a veces que ni nos damos cuenta de que eso podría ser diferente. Entonces, si tienes cualquier patrón emocional o emociones así estancadas, molestas, que te hacen sentir mal, triste, rencoroso, en fin, cualquier tipo de malestar emocional y que se repite en el tiempo y ves que te hace sufrir, que estás en un bucle, que no consigues salir de ese ciclo sin fin, porque una vez que uno entra es como repetitivo, repetitivo, repetitivo. Y sobre todo, si quieres descubrir esa parte tan íntima tuya y quieres transformarla en algo nuevo y diferente para tu vida, que te ayude a evolucionar, a ir hacia adelante y no al contrario, que te tire hacia abajo, que te haga estar cada vez más pesado, más pesada, o que te haga tener conflictos en tu vida cotidiana, en tus relaciones. Entonces yo te invito al próximo taller de la Escuela de Transformación, que será el jueves 27 de febrero a las 11 de la mañana, y ahí lo que vamos a hacer es descubrir exactamente cómo funciona ese patrón emocional que estás viviendo ahora. Incluso, como somos poquitas de momento, podemos mirar varios patrones emocionales. Vamos a hacer una cartografía extensa de cómo está funcionando eso ahora mismo en tu vida y de cómo viene funcionando en tu vida, qué áreas implica, qué áreas no implica. Pero muchas veces uno lo ve y dice, bueno, creo que puede ser tal área, por ejemplo, ¿no? Que te afecta en tu relación de pareja, pero en realidad la raíz puede ser mucho más profunda, pero como está en lo invisible no lo ves, no lo vemos. Entonces se necesita una vista así como un poco de pájaro y muchas veces salir uno de sí mismo. Y por eso estoy ofreciendo este taller, porque uno muchas veces pues
no consigue verlo por sí solo, ¿no? Entonces vamos a comprender también la razón oculta de esas repeticiones emocionales que nos están haciendo daño, cuál es esa raíz. Vamos a llegar a toda la profundidad que podamos. Quien trabaja conmigo ya sabe que yo no me quedo en la superficie y me gusta ir bien a fondo, entonces vamos a ir a máxima profundidad. Y por supuesto también vas a saber exactamente qué hacer y qué acciones concretas llevar a cabo para trascender ese patrón, ¿vale? Que ese es al final el objetivo, trascender el patrón. Entonces, ¿en qué te va a ayudar esto en tu día a día, en tu cotidianidad? En primer lugar, a predecir de alguna forma cuándo ese patrón emocional se está acercando. La predictividad, ya eso nos ayuda un montón, porque una vez que ocurre, pues tú ya sabes qué te pasa y el saber qué te pasa te ayuda mucho a entenderte a ti misma. Te ayuda mucho a entenderte a ti misma, a tratarte con cariño, con amor, con compasión y no fustigarte cada vez que repites el patrón. Que eso digamos que es un problema añadido al hecho de, pues, además del malestar que te produce el patrón, si tú misma te das caña, pues claramente eso empeora aún más tu situación, ¿vale? Y por otro lado, pues te va a dar una libertad total y absoluta porque tener claridad sobre cómo funciona ese patrón cambia muchísimo el tema ya. Puedes empezar a manejarlo, puedes empezar a ir cambiándolo poco a poco. Como digo siempre, no existe la panacea, no existen milagros en este campo. Entonces, todo se basa en trabajo personal y propio, pero sola puedes, pero juntas mejor, ¿vale? Entonces, queridísimas y queridísimos, os invito a este taller que será el jueves 27 a las 11 de la mañana. Además, si os apuntáis al taller tenéis un precio reducido porque normalmente este tipo de talleres vale un poquito más, pero bueno, estamos en rebajas y vais a tener un precio especial. Me podéis escribir, me preguntáis lo que sea, me contactáis por donde queráis, por teléfono, por email, por mensaje privado, que yo voy a responder con mucho gusto. Por supuesto, como es la escuela de transformación, pues no va a ser el taller y ya está. Luego tendréis la grabación para siempre, que la puedes ver cuando te dé la gana. Durante toda tu vida vas a tener esa información mientras la nube no se caiga, porque nunca se sabe. Y luego, por supuesto, vas a tener también las pautas personalizadas para tu caso concreto. Yo no hablo de generalidades, a mí me gusta ver cada caso porque cada caso es un mundo. Y también vas a tener el grupo privado de WhatsApp con apoyo diario. Ahí hay personas que están como tú, que se sienten como tú, por lo tanto saben perfectamente lo que es estar como tú estás ahora y si en algún momento te sientes mal, puedes compartir tu malestar, van a estar ellas apoyándote, voy a estar yo también apoyándote, diciéndote, pues mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Entonces, la verdad es que es un apoyo grandísimo y una ayuda enorme si te quieres deshacer de una vez por todas de ese malestar emocional que se repite una y otra vez. Entonces, sin más, esto es lo que os quería contar hoy. Eh, Cualquier duda me escribís, WhatsApp, me llamáis, ¿vale? Recuerdo mi teléfono 673-039-572 y bueno, os recibiré encantada. Muchas gracias por escucharme, espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Un abrazo muy grande.